El estado de Campeche es heredero de una cultura ancestral que data desde hace más de 3000 años, cultura la cual nos fue legada por la gran civilización maya. Ahora podrás conocer los distintos estilos arquitectónicos que desarrollaron en sus antiguas ciudades, que se preservan a través del tiempo en las comunidades mayas, ubicadas en todo el territorio del estado. Te sorprenderá saber que este maravilloso estado del sureste tiene un total de 17 zonas arqueológicas descubiertas, que conforman el legado histórico de Campeche. Además de la península de Yucatán, es uno de los sitios herederos de la historia de la cultura maya. Sus antiguas ciudades y centros ceremoniales hablan de una sociedad con un alto grado de dominio en las ciencias y las artes. ¿Eres amante de las ciudades del México antiguo? Te presentamos las capitales mayas que no puedes dejar de explorar durante tu próximo viaje a territorio campechano. Comenzamos. 1. Zona arqueológica de Etzna. Antigua capital del mundo maya durante el periodo clásico. Las investigaciones realizadas en la ciudad prehispánica de Etzna revelan que tuvo ocupación humana por lo menos desde el año 600 a.C. y hasta el 900 después de Cristo. Los primeros grupos se asentaron en donde se ubica Etzna, fueron atraídos por las numerosas aguadas que había en el valle, lo que propició una rápida evolución que alcanzaría su época de mayor esplendor entre el 500 y el 900 después de Cristo. Se considera que esta urbe llegó a ocupar una extensión aproximada de 25 kilómetros cuadrados, y, hasta la fecha, se han localizado un poco más de 200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales, de los cuales se han explorado las construcciones que están alrededor de la Gran Plaza, como la Gran Acrópolis, la Plataforma de los Cuchillos, el Anexo de los Cuchillos, la Casa Grande o Noolna, un sacbé o Camino Blanco, un juego de pelota, un conjunto de templos al sur de la Gran Plaza y la pequeña Acrópolis, entre otros. En los templos de la parte sur, se encontraron dos magníficos mascarones de estuco, ornamentando los costados de una estructura, que representan a la deidad solar, Kinichahau, en sus advocaciones, de astro del amanecer, y del ocaso. En Etzna, se encontraron además, importantes datos, acerca de una compleja red de canales hidráulicos, que sirvieron para la irrigación del valle, aspecto que redundó, de manera importante, en la capacidad productiva de sus tierras, y en el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo llegar? Etzna se localiza a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche, siguiendo por la carretera número 180 y entronque con la 188. 2. Zona arqueológica de Tabasqueño. El Palacio Templo de la zona arqueológica de El Tabasqueño, Campeche, tiene 8 habitaciones en el primer nivel, 2 de ellas justo bajo la escalinata. Este detalle llama la atención, porque existen pocos casos en los que la escalinata fue construida sobre 2 habitaciones. En el segundo piso solo se conserva el aposento del templo que mira al norte, pues el del sur colapsó hace tiempo. La fachada norte del Palacio Templo es uno de los mejores ejemplos de arquitectura Chen, con la imagen de un gran mascarón de mosaico de piedra que representa al monstruo de la tierra, Itzamna, abriendo las fauces. Sus incisivos centrales superiores adoptan la forma de una letra T, mostrando así al signo Ik, asociado a la deidad solar y con significado de aliento, vida, germinación. Su gran boca es nuevamente una T, pero ahora invertida. La deidad es además replicada en ambas esquinas con rimeros o cascadas de 8 mascarones de nariz ganchuda. Realzando la monumentalidad del edificio, en la azotea hubo también un muro calado o crestería con figuras de estuco, aunque hoy solo se conserva parcialmente. Teoberto Mahler reportó que todo el mascarón estaba pintado de color rojo intenso, al igual que la crestería. Este experto mayista elaboró los registros arquitectónicos y consignó una altura total poco menor a los 15 metros. El estudio de la orientación de este aposento, efectuado por Abel Morales López, Universidad Autónoma de Campeche, indica que durante los solsticios de verano la luz del amanecer y la del ocaso permiten la iluminación de las paredes interiores. Dicho investigador también reportó varios graffiti, dibujos incisos sobre el recubrimiento de estuco de las paredes, en los que se apreciaban estrellas,
un personaje sedente y lo que semejaba una cuenta de días indicada por rayas verticales y cruces dispuestas a lo largo de dos líneas horizontales. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., entrada libre. 3. Zona arqueológica de Calakmul, patrimonio mixto de la humanidad. Calakmul combina el esplendor de una ciudad maya, con la selva más extensa de la península de Yucatán. Este rincón del sureste de Campeche, combina el esplendor de la mayor ciudad maya, del período clásico, con el embrujo del área selvática, más extensa de la península de Yucatán, y por ello, la UNESCO lo considera al mismo tiempo patrimonio cultural y natural. En ambos rubros, se trata de un sitio extraordinario. Rival de Palenque y de Tikal, hace 500 años, Calakmul fue la ciudad maya más poderosa de su tiempo, y su extensa zona arqueológica da pleno testimonio de ello. Abarca inmensas plataformas ceremoniales, palacios, plazas, áreas habitacionales, sacbés, sistemas defensivos, aljibes y terrazas agrícolas. En el siglo X, quedó abandonada y solo hasta 1931 fue descubierta. Se localiza a 300 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche, y se extienden los 230 kilómetros cuadrados de la reserva de la biosfera del mismo nombre, una de las más ricas de México en lo que a biodiversidad se refiere. Guía turística para conocer Calakmul. Sobre la carretera Escárcega-Chetumal, Federal 186, especialmente en el poblado de Espiujil, el viajero encontrará hoteles, turoperadores y guías. La zona arqueológica de Calakmul está a 60 kilómetros al sureste de Conuas. 4. Zona arqueológica de Calunquín. Los vestigios de la zona arqueológica de Calunquín cubren una superficie promedio de 10 kilómetros cuadrados, y constituyen buenos ejemplos de la arquitectura Puuc, con bloques de caliza bien tallados y ensamblados. Algunos edificios fueron decorados con cilindros lisos, grecas o paneles con personajes y jeroglíficos. El sitio estuvo ocupado básicamente entre los años 600 y 900 de nuestra era, siendo el siglo VIII el de mayor actividad constructiva, y cuando se escribieron más textos en monumentos pétreos, especialmente entre 728 y 761. Se han descifrado 14 nombres de personas, pero ninguno con rango de autoridad suprema. Se les reconoce como saales, individuos letrados, sacerdotes, de familias importantes y con autoridad, pero subordinados a un ajago rector regional. En Calunquín, no se ha encontrado un juego de pelota, ni basamentos piramidales grandes. No obstante, la inversión de trabajo visible en sus construcciones, nos habla de un control sobre los alrededores, de donde debió obtener buenas cosechas de maíz, frijol, y algodón, entre otros cultivos, así como importantes cantidades de miel y cera. Ello le permitió adquirir sal, pescado seco, conchas, caracoles y maderas tintóreas de la región costera, así como cinabrio, jadeíta, basalto, y obsidiana de regiones más lejanas. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., entrada libre. 5. Zona arqueológica de Tococ. Los vestigios prehispánicos de Tococ, que hoy se recorren, son solo una parte del asentamiento original, que debió extenderse en promedio de 2 kilómetros cuadrados. Hoy pueden visitarse en 2 edificios, que conforman una amplia plaza. Las construcciones combinan rasgos de arquitectura Chen y de arquitectura Puuc, lo cual nos habla de la fusión de sistemas constructivos entre el noreste de Campeche y los sectores sur de Yucatán y el noroeste campechano. Los domingos es gratis para el nacional y residentes con identificación oficial. 6. Zona arqueológica Becán, Campeche. Importante ciudad maya, ocupada desde el año 600 a.C., como una incipiente aldea, tuvo su momento de esplendor entre los años 550 y 850 después de Cristo, época en que se consolidó como una urbe que controlaba una gran extensión territorial. Su centro ceremonial está rodeado por un gran foso de 1.9 kilómetros de longitud, del que se ha especulado que tuvo una función defensiva, aunque algunos especialistas han señalado que es probable que delimitara el área principal del sitio, ocupada por la élite gobernante, donde se construyeron la mayoría de los edificios que hoy pueden observarse.
El estilo arquitectónico general es Rio-Bec, que presenta estructuras piramidales, con torres laterales, profusas ornamentaciones de grecas, y grandes mascarones del dios Itzamna. Son interesantes el foso, con sus 7 accesos, la estructura 4, que muestra una bella ornamentación en su fachada, y una complicada distribución de pasillos, que pareciera formar un laberinto, la estructura 9, de 32 metros de altura, y el pequeño juego de pelota, en la plaza oeste. Visitas, lunes a domingo de 8 a 17 horas. Se ubica a 161 kilómetros al este de la ciudad de Escárcega por la carretera 186, desviación a la izquierda 1 kilómetro. 7 Santa Rosa Estampac, zona arqueológica. Muros viejos, es el significado de Estampac, en lengua maya. Se llega a considerar la zona arqueológica de Santa Rosa Estampac como posiblemente la capital regional más importante de los Chen. También tiene influencia Puuc. El sitio arqueológico descubierto en 1843, se han descubierto 12 escritos jeroglíficos, que narran o describen la historia es la zona. En el edificio principal, se encuentra una fachada zoomorfa. En esta antigua ciudad, se encuentra todo lo atípico para la región maya. La más notable de sus construcciones, el palacio. La extensión territorial del asentamiento, de unos 30 kilómetros cuadrados y que su radio de poder e influencia, se ha calculado en 400 kilómetros cuadrados. Puedes visitar este sitio arqueológico, de lunes a domingo, en un horario de 8 a.m. hasta 5 p.m. 8 Zona arqueológica Canquí, la menos visitada de Campeche. Las ruinas, enclavadas en la selva, muestran las fases de la arquitectura maya. En el municipio de Tenabou, en medio de la selva maya, se encuentra la zona arqueológica de Canquí, un conjunto de edificaciones, que destaca, por poseer diversas técnicas de construcción de los mayas antiguos. Las ruinas, se extienden un perímetro de 8.61 hectáreas, y pese a la importancia de su estudio, debido a las manifestaciones tempranas del arte maya, es el sitio arqueológico menos visitado en Campeche. Los restos, de lo que alguna vez fue un asentamiento importante en la región, entre los años 500 y 850 de nuestra era, aún conservan algunas estructuras que informan sobre la conexión entre los patios y las decoraciones talladas en piedra. La arquitectura en la zona combina elementos de los estilos arquitectónicos de Petén y Proto-Puuc. Se puede encontrar buen número de edificios de mampostería, techados con arco falso, distribuidos alrededor de patios y en varios niveles. Algunos tuvieron propósitos religiosos, también los hubo de carácter administrativo, y otros fueron viviendas de funcionarios, de diversos niveles socioeconómicos. Los visitantes pueden apreciar la crestería, la Casa del Oriente, el edificio de escalera invertida, la Casa de los 20 aposentos y un sector del patio sureste. Destaca el hallazgo en la zona, de 2 dinteles de piedra caliza, uno de ellos, que representa a la deidad del comercio, y otro que es la figura de un guerrero. Ambas piezas están bajo resguardo en museos de Campeche. Respecto a su nombre, unos investigadores señalan que puede significar enequen amarillo, aunque hay otros que se inclinan más por cansif, que significa cera amarilla, y que era un elemento que se producía en la zona. La zona arqueológica fue intervenida hasta 1990 por la Oficina del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. 9 Zona arqueológica de El Hormiguero, Campeche. En las fachadas zoomorfas integrales de la zona arqueológica de El Hormiguero, podemos admirar la representación de Itzamna, como una serpiente estilizada, con fauces y colmillos enmarcando el acceso principal, sobre el cual vemos una nariz ancha y prominente flanqueada por los ojos globulados en espiral. A los costados de la cabeza se aprecian las orejeras formadas por 3 elementos, el central, con diseño geométrico cuadrangular, el superior, con forma de hojas de maíz, para simbolizar el maíz naciente, y el crecimiento vegetal, finalmente, el pendiente inferior, con apariencia de hueso, que lo asocia a la idea de muerte e inframundo. Hay evidencia que indica que en las fachadas de los edificios principales había pintura, tanto con propósitos decorativos, como con valor simbólico y cronológico.
quizás, inclusive, ahí se narraba la información histórica y dinástica, de la élite, en vez de esculpirse en estelas, como sucedía en las ciudades del Petén, como Calakmul, Uxul, La Muñeca y otras. Se considera que la función de este tipo de edificios fue múltiple, es decir, por una parte, se confería a las familias reales un vínculo directo con Itzamna, el dios creador de los antiguos mayas, y esto les permitía acceder al poder divino, para lo cual se realizaban rituales de iniciación al interior de los inmuebles, donde los sacerdotes gobernantes adquirían ese poder. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., entrada libre. 10 Zona arqueológica de Ochov. Los vestigios conocidos de este pequeño asentamiento se encuentran sobre una colina natural, de unos 30 metros de altura, que domina amplias y fértiles sabanas de tierra roja, Cancaf. Las laderas fueron modificadas con terrazas y nivelaciones, en las que se construyeron viviendas de varias dimensiones, y a las que se dotó de chultunes o aljibes subterráneos, para agua de lluvia. La ocupación del sitio inició alrededor del año 300 de nuestra era, y finalizó en el 1000. Su época de apogeo ocurrió entre los años 600 y 900, cuando se erigieron los edificios monumentales, que hoy podemos ver. Corresponden a la arquitectura Schen, revestidos con sillares pequeños, irregularmente cortados, que iban revestidos de estuco y pintados de varios colores, en especial de un rojo intenso. La estructura más llamativa muestra un enorme mascarón del monstruo de la tierra, entidad mítica generadora de vida, en el pensamiento maya antiguo, y equiparable a la deidad Itzamna. De hecho, la voz Itzam se refiere a un lagarto, animal, que representaba a la tierra. Su boca es el vano de entrada, rodeado por colmillos o dientes curvos. Se aprecian sus ojos y orejeras. A ambos lados, vemos cascadas de mascarones de la misma deidad, pero vistas de perfil. Las casas que flanquean a la portada muestran el tejido de la estera, indicando un edificio que también tenía autoridad política. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m. 11 Zona arqueológica de Balamku, Campeche. El nombre del sitio deriva de las palabras mayas, Balam, jaguar, y Ku, templo, significando templo del jaguar. Dicho nombre alude a uno de los jaguares plasmados en el friso de estuco modelado y policromado, que corona la subestructura IA del grupo central, que caracteriza a esta ciudad prehispánica. El acceso se realiza por un camino pavimentado de 3 kilómetros, situado al noreste del ejido de Conuas, en el kilómetro 93, de la carretera federal Escárcega-Chetumal, carretera número 186. En Balamku se encuentra un friso de estuco modelado y pintado, único en el área maya, que fue elaborado entre 550 y 600 después de Cristo. En el friso se aprecian 4 escenas de ascensión, alternadas con 3 jaguares. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m. 12 Zona arqueológica de Nazcaan. Se localiza en el sur del estado, en la región del Petén, y está rodeada de una exuberante selva. Conformado por 3 grupos arquitectónicos, que datan del Clásico, del año 250 al año 1000, y conserva algunos monumentos relevantes. En uno de ellos, se puede distinguir el glifo emblema de Calakmul. Cuenta con 2 plazas, 10 edificios, un juego de pelota, y los grupos principales son, Grupo Akin, Grupo Chi, Ik, y Grupo Bek. Se destacan las numerosas estelas encontradas en el interior de las estructuras. Ubicación. Se ubica en la parte septentrional de la región de Petén, al sur del estado de Campeche. Hay que tomar la carretera número 96, que va de Escárcega a Chetumal, y en el kilómetros 95, se toma una brecha, por aproximadamente 18 kilómetros, hasta llegar al sitio arqueológico. 13 Zona arqueológica de Sivilnocac. Sivilnocac es un nombre maya, que significa bóveda pintada, civil cosa o algo pintado, nocac bóveda, o bien gran tortuga pintada, civil cosa o algo pintado, no ocnac gran tortuga. Las primeras evidencias de ocupación humana registradas, hasta la fecha, en el sitio, datan del Preclásico Medio, es decir, entre los años 500 y 50 a.C. Ubicación.
Desde la ciudad de Campeche, se llega utilizando la carretera federal 261, que conduce al poblado de Opelchen, y enlaza con el poblado de Cibalchen. De ahí se conduce a la comunidad de El Eturbide, encontrando la antigua ciudad a 200 metros. 14. Zona arqueológica de Chicana. El sitio prehispánico, de la zona arqueológica de Chicana, registra una ocupación que se remonta de manera marginal a los periodos preclásico medio y tardío, pero no es sino hasta el clásico temprano cuando cuenta con actividad constructiva de mampostería. Este sitio es considerado por muchos investigadores como un centro élite de la región Río Bec, para finales del clásico, aunque sin llegar a la monumentalidad de los edificios de Becán u otras zonas arqueológicas del área. Se cree que en Chicana residía un linaje de segundo nivel, pero de gran importancia para la región, que gozó de cuantiosos privilegios políticos y económicos. De hecho, Becán se sitúa a menos de 3 kilómetros de distancia, y destaca como el centro hegemónico de la región Río Bec. Aunado a ello, en Becán y Chicana se han encontrado productos importados de valía, en cantidades considerables. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m. 15. Zona arqueológica de Itzam Canak, o El Tigre. Se ha dicho que este sitio, por su extensión y cantidad de estructuras, podría ser la antigua ciudad de Itzam Canak, la antigua capital de Acalan. Será un puerto fluvial, de gran importancia, y ruta natural, entre el Petén y la costa de Campeche. El periodo de ocupación, en el Tigre, abarca desde el preclásico medio 600 al 300 a.C., hasta después de la llegada de los españoles, en 1557. Este asentamiento fue un importante centro comercial. El sitio consta de 6 grupos arquitectónicos, y se extiende, sobre una colina, hasta el margen del río Candelaria, cubriendo una superficie aproximada de 5 kilómetros cuadrados. El centro ceremonial tiene 4 estructuras grandes, y 6 de dimensiones más pequeñas, 2 plazas, 13 altares y 3 estelas lisas. Tiene una gran cantidad de máscaras, hasta ahora se han descubierto 11, pero se cree que hay algunas otras, en las áreas que no se han explorado. Este fue el lugar donde Hernán Cortés mandó ajusticiar a Cuauhtémoc. Ubicación. Se ubica a 40 kilómetros de la ciudad de Candelaria, y para llegar, se toma una lancha, para navegar en el río del mismo nombre, o bien, se toma el camino Escárcega-Villahermosa, hasta llegar a la altura del poblado Nuevo Coahuila, tomando la desviación hacia Monclova, aproximadamente en el kilómetros 13.5, que es el sendero que conduce al sitio. Horario. Lunes a domingo de 8 a 17 horas. 16. Zona arqueológica de Chunuuf, Campeche. Lo primero que hay que advertir es que la entrada a la zona arqueológica de Chunuuf ofrece al visitante una colección de esculturas procedentes de un sitio cercano conocido como Cochcax. Como este lugar no está abierto al público, hoy se exhiben en Chunuuf varios elementos escultóricos para protegerlos de la intemperie. Entre ellos, sobresalen un bloque con un bailarín, llambes, que muestran a funcionarios importantes y esquineros con caras de deidades. También hay sillares con jeroglíficos y una tapa de bóveda con el relieve del signo Pop. Este símbolo denotaba autoridad política y, al mismo tiempo, era usado para denotar el primero de los 18 meses mayas. Entre los años 800 y 1000 de nuestra era, ocurrió el esplendor constructivo del occidente peninsular, con inmuebles de arquitectura Puuc, como los de Chunuuf, mismos que forman parte de los mejores ejemplos de esa época de auge. Todo el trabajo de cantería exterior e interior de las edificaciones monumentales es de clara factura Puuc, cuya belleza y dominio del paisaje realza el juego de tonos claros y oscuros que forman los muros lisos, alternando con los vanos o entradas a los aposentos. Dentro de la zona arqueológica de Chunuuf pueden visitarse 2 construcciones prehispánicas que han sido excavadas y restauradas. Abre todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., entrada libre. 17. Zona arqueológica de Espuil, Campeche. En la zona arqueológica de Espuil, Campeche, los inmuebles
se concentran en grupos delimitados, por patios abiertos y cerrados. En su interior, los aposentos, arrojan evidencias de haber estado abovedados y dotados, con banquetas a diferentes niveles. En ocasiones, el vano central de la fachada, estuvo enmarcado, por cascadas de mascarones serpentinos. La ausencia, plenamente definida de un área nuclear en Spuil, combinada con la presencia, de varios agrupamientos de estructuras, sugiere el control de la comunidad, por múltiples casas nobles locales, como fue ya sugerido, que respondían a las autoridades, del vecino sitio de Río Bec. Seguramente, esta situación fue análoga, en otros asentamientos de la región, que nos ocupa, siempre bajo el mando de Becán. La distribución en Spuil, de los montículos mayores, cuyas concentraciones, tienen un número restringido de edificios, se extiende sobre una superficie, de por lo menos 24 kilómetros cuadrados, acorde con las varias decenas de kilómetros cuadrados, del sitio Río Bec. Prácticamente, en cada grupo, destaca la presencia de una estructura, con cualidades sobresalientes, que pudieron desempeñar funciones mixtas, es decir, como residencia de la élite, y al mismo tiempo para propósitos públicos, fueran estos, de índole política, administrativa o religiosa. Posteriormente, el panorama cambia radicalmente, al desintegrarse la cohesión de toda la región. Abre todos los días, de 8 am a 5 pm. Bueno amigos, este es el fin del video, espero les haya servido, para organizar su viaje por el estado de Campeche. Suscríbete, dale me gusta y comparte.